Hola, ¿qué tal? Yo soy Adal Corona. Yo soy Adriana Pérez. Y esto es Entre Fuegos Podcast, donde la cocina se habla sin romanticismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre un tema muy controversial que normalmente pasa y que se hace más todavía últimamente que antes, en la época que a nosotros nos tocó estar en la industria gastronómica. Ahorita sucede más. Ahora le llaman la generación de cristal normalmente, pero el problema principal es la rotación de personal o de equipo en general de plantillas en la industria gastronómica, ya sea en restaurantes, hotelería, en cualquier tipo de rubro o nicho enfocado en la gastronomía. Sucede en todos, nos ha tocado estar en todos y en todos los hemos visto. Por eso es algo que notamos que normalmente sucede, que es muy normal. La gente dura 2 días, un día a veces a ese nivel, o hasta se escapan el mismo día en que entran, ¿no? Llega a pasar muchas veces. Hoy nos meteremos un poquito en ese tema. Y pues para empezar, saludar a mi esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, amor. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, mi amor. Para empezar, hacerte una pregunta. Tú, desde tu punto de vista, tú como lo has vivido, tú que lo viviste desde otra perspectiva que yo, o sea, todos estos temas, ¿por qué crees que sucede tanto esto? ¿Por qué crees que la rotación de plantillas, de personal, que ahora sí, como le dicen los de la vieja escuela, ¿no? En TikTok y todo eso, ya no aguanta ni un gritito, ni nada de eso, ¿no? Como si estuviera toda madre. Sí, bien normalizado el maltrato laboral, ¿no? Ya sé. ¿Por qué crees que sucede? ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué es tan recurrente? Y por qué hoy en día sucede aún más todavía. Bueno, antes que todos, pues un saludo, bienvenidos al podcast. Y quisiera empezar con un dato curioso, antes de dar mi opinión personal, mis experiencias personales. Antes de tirar mi veneno. Antes de aventar el veneno. Antes de aventar mi veneno. Pues según la Canirac, que es la Cámara de Comercio Alimenticia, de los restaurantes. De los restaurantes. Y bueno, trae ahí las siglas son muy largas, pues, pero en resumen es la Canirac. Aquí en México la rotación de personal en la industria gastronómica es de un 80 a 120%. Entonces es muy alto a nivel aquí en México. Donde no rota tanto el personal es en Puebla, que es el 50%. Entonces, esos datos son del 2024-2025, son datos muy cercanos. Son recientes. A nivel mundial, la rotación de personal en la industria gastronómica es de un 70 a 80%. A comparación de otras industrias o otros trabajos, el porcentaje es de 10 a 20%. O sea, totalmente lo duplica, lo triplican. Mínimo por 4 a 8 veces, dependiendo en cuál te bases. Sí, o sea, en la industria gastronómica. Entonces, está pasando algo muy marcado, porque incluso mencionan que la industria gastronómica a nivel mundial la rotación es súper alta. No sé, en otros lados. Mundialmente. Sí, es muy alta. Entonces, creo que ahí es un punto, un foco rojo del por qué hay tanta rotación. Aquí en México también es muy alta, del 80 al 120%. Y más en los establecimientos de pymes, aquí en México son los pequeños lugares, pequeños negocios, los que están más afectados con la rotación. Son los más afectados, ahí es el 100% anual. Todas estas estadísticas son anuales. Entonces, prácticamente los pequeños negocios tienen una rotación del 100% de su personal. Al año ya tienen la plantilla completa. Es una completa totalmente distinta. Es distinta. Entonces, creo que sí tenemos un problema muy grande en esta parte de los trabajos. Y creo que influyen pues muchas cosas. O sea, son muchos factores los que nos llevan a hacer este tipo de situaciones. Lo que me llamó mucho la atención es que en Puebla es el 50%. Muy, muy bajo a comparación de... Sí, a comparación de todos los demás. Entonces... Ahí entra el chiste gastronómico que dicen en muchos restaurantes. Si mucha gente que trabaja en restaurantes dice, ocupas un poblano aquí para que te dure. Ay, no, es un qué chiste, feo. está medio racial, ¿no? Sí, demasiado racial. Pero es un chiste que hacen muchos, ¿no? O sea, porque realmente es pues como en otros estados, cuando vienen del sur y van al norte, cualquier lado,
duran más tiempo trabajando y todo eso porque están fuera de su casa, son foráneos. Pues todo eso implica que te aguantes. Sí. O sea, porque tenía unos conocidos que habíamos trabajado en este restaurante de Chapalita, que eran de Puebla, e incluso hablaban ellos náhuatl, eran muy buenos trabajadores, hasta eso se la rifaban largas horas y todo, y creo que algunos se han topado mucha gente en restaurantes que son de ese estado, y la verdad sí son muy guerreros, sí aguantan mucho. No sé si sea ellos su forma en la que crecieron bajo presión o no lo sé, pues. Ahí si alguien es de ahí, cuéntenos. La tolerancia, o son muy buenos patrones los que tienen en Puebla, les pagan bien, son bien remunerados, por eso duran tanto. Muy bien, o es lo que hay. Las dos caras de la moneda. O realmente las personas son muy sumisas o muy tolerantes para este tipo de industrias. Porque en otro lado, pues la rotación no es tanta, no es tan pesada. Y sigo haciendo énfasis que creo que es más en los restaurantes. Sí. Donde hay más rotación de personal que en otras industrias. En lo personal, cuando estaba trabajando, antes de la cocina y después de la cocina, estuve trabajando en el cine, fui cinepolita, orgullosamente cinepolita. Ahí duré más de 3 años trabajando en el cine, y también había jornadas largas. Por ejemplo, los domingos entrábamos de 2 a 12, pero nunca fue tanta la presión en el cine como en otros trabajos. En cocina, específicamente en restaurantes, nunca sentí tanta la presión, y eso que estaba chica. Normalmente en esos trabajos que hay mucho personal, pero son estudiantes o gente que pues está empezando apenas en estos lados, o señoras grandes, pero en la parte de la mañana, no en la tarde, pues, de limpieza. Pero tenía muchos compañeros que en lo que cursaban la carrera se salían, y la carrera pues es de 4 o 5 años, un promedio. Entonces sí había mucha gente, incluso los mismos que eran gerentes pues son gente que ya tiene muchos años. Y la verdad era un buen lugar para trabajar. Entonces duré mucho tiempo. Yo me consideraba una persona que dura en los trabajos. También cuando estuve trabajando en el Sirloin, pues es una franquicia. Y ahí estuve de mesera, pues carrotera prácticamente. Y también duré los 3 años. Entonces sí, me gustaba, en su momento me gustaba el trabajo. Sí era pesado, no digo que no era pesado, pero a comparación de los restaurantes, el lugar que más duré en esta parte de la cocina fue en un hotel, que duré 2 años ahí, trabajando. Y se me hizo muy a gusto. Me moví por lo del COVID. Bueno, casi 3 años, más de 2 años y medio sí duré, casi 3 años, pero me salí por lo del COVID. De ahí en más, en los demás trabajos, que 1 año y medio, que 2 años. Entonces sentí mucha inestabilidad, pero cuando entré a los restaurantes y a otros lugares se me hacía tan pesado. O sea, los maltratos, las horas súper largas, y eso que en el cine duraba muchas horas trabajando, o sea, fines de semana, pero el ambiente laboral era muy ameno. Acogedor. En su momento fue acogedor. No egocentrista ni de No, eran puros chavos. A pesar de que hubo un tiempo del último año que estuve ahí, fue donde se sintió más la atención en el cine, porque rotó todo el personal, se salió el que era el líder de ahí de nuestra área, de alimentos y bebidas. Se fue casi más de la mitad de la plantilla. Entonces estaba acostumbrado a otros compañeros que nos la llevábamos muy bien, y cambió casi todo el personal y subieron otro gerente y se hizo el cambio. Entonces pues, todos saben, cuando hay un cambio hay siempre se salen personas, cambian los sistemas, etcétera. Y ahí fue donde se sintió como que diferente. Ahí ya, por eso ya no duré tanto, porque ya no me gustó como que el nuevo ambiente. Pero en otros lugares, pues ya te encuentras que a señores en comedores industriales. No, aparte creo que tiene mucho que ver también, por ejemplo, en el cine, como dices, muchos son estudiantes que están procesando para tener un ingreso para pagar su carrera o algo por el estilo. Llegan al punto donde ya terminaron su carrera y ya se ponen a buscar un trabajo dentro del ámbito que ellos estudiaron. No, o sea, no tienen como este problema dentro del cine, del ego, del yo voy a ser el mejor, yo soy el mejor.
como en los restaurantes o en las cocinas. Porque las cocinas como ya es a lo que se dedican, o sea, no es como que sea el punto A para llegar al punto B, ¿no? El camino, ¿no? Para llegar a otro lugar, ¿no? Para de ahí estoy estudiando para ser abogado y yo voy a estudiar y voy a trabajar en restaurantes, cabrón. Pues no, es el peor trabajo para trabajar si estás estudiando cualquier otro rubro. O sea, como no tienes todo el cine o este tipo de trabajos donde trabajan muchos estudiantes, no tienen como esos choques, ¿no? Que puedan provocar un mal ambiente regular en los cocinas. Sí, aparte la ventaja de los jóvenes es que pues son más volubles, entienden más ciertas cosas, no se amargan tanto. Aunque ahora cuando entré a los restaurantes, a pesar también de que había muchos chavos, era súper pesadísimo. Como en este que les platiqué la vez pasada, en un sushi de ahí de galerías. Era también mucho joven, había mucho muchachito y estudiante de gastronomía. Estaba súper pesadísimo el ambiente. El ego hasta los cielos. No, fue horrible. Y ahí sí no duré un mes, nada más. Y no, la verdad no terminé soportando. No, es por eso, porque entras a estos lugares, por eso es un punto muy clave, creo yo, el primer punto clave para la rotación, el ambiente por a la base del ego de los demás, ¿no? Del general de la persona, de los que estén trabajando ahí principalmente, ¿no? Como todos traen el ego demasiado en algo, hasta en un lugar tan pequeñito como dices tú, o sea, un sushi de una plaza, o sea, no es por denigrar al cocinero ni nada de eso, todos empezamos en restaurantes así, yo empecé en un sushi también cuando tenía 15 años, cuando dejaban trabajar a menores de edad en lugares con cartas de papás. Trabajaron en un sushi de Chapalita, muy popular de México, una franquicia, y pues ahí empezamos todos, porque son como las bases o donde puedes entrar a trabajar, porque no puedes entrar a trabajar en un restaurante grande cuando vas empezando, te mandan a la chingada los chefs, hasta uno lo ha hecho, o sea, ves a alguien muy chiquito y dices pues, o no tiene nada de experiencia y te la piensas, o dices, bueno, de producción y ahí me lo voy llevando poco a poco, pero no te meten como al ritmo alto, ¿no? Te la van llevando ahí tranqui. Y creo que ese es un punto, porque hay hasta en esos lugares tan pequeños hay un ego grandísimo que todos están compitiendo. Y entra alguien nuevo que trae otro chip, o como en estos lugares que casi todos son nuevos en la industria, cuando entran a un restaurante de alguna plaza o algo por el estilo, así que son pequeños franquicias, son nuevos, porque ya cuando ya tienes cierta experiencia ya no entras a esos lugares. Ya no te interesa trabajar en ese tipo de franquicias, ya buscas como un poquito más, ¿no? Otro tipo de restaurante ya más establecido. Y lo que pasa es de que entran y como todos ya se sienten bien chingones en el lugar, pues entra la persona que es cero así, pues dice, no, qué hueva andar así. O sea, yo no soy así, Ay, me pasó. Chinguen a su madre, ¿no? O sea, es que para estar en esos lugares necesitas tener como mucho carácter, mucha personalidad, tener una barrera muy fuerte para que nadie te pueda como romper esa parte donde te bajen el autoestima y el ego, o si lo hacen, te lo bajan, no demostrarlo, porque la verdad esa gente de ahí se agarra. Y en muchos lugares siempre pasa eso, de que empiezan las humillaciones, los gritos, hacer menos a las personas, como hablábamos, esta parte de dónde viene lo de la gastronomía, que es de la parte militarizada, y si se fijan los militares, no le puedes gritar a la persona que está arriba de ti, o sea, ciegamente tienes que obedecer. Entonces también eso influye mucho en este tipo de situaciones, y creo que una de las principales también, como comentamos ahorita, es el ego. El ego es lo que hace que cuando entres a un restaurante o un trabajo de gastronomía, se sienta como pesado el ambiente, como que se hace si no pesado. Estás acostumbrado así, o si eres nuevo en la industria. Sí, si eres nuevo, porque me pasó cuando era nueva, dije, ¿en dónde me metí? ¿A qué lugar? Y entonces mejor decidí empezar por pastelerías. Y varias personas que conozco... Y es por eso que optan por eso muchas personas, a la pastelería, repostería, a una fábrica de alimentos, ¿no? En general. O a salirse de la carrera, de la industria. De trabajar. Yo tengo como 2 amigos, 3, que estudiaron. O sea, que yo cuando empecé, pues yo no había estudiado en ese restaurante, cuando tenía como 18 años, y ellos ya habían estudiado, tenían como 25, y no aguantaron. Y después de ese restaurante... ya uno se puso a reparar ventiladores o algo así, o sea, como ingeniería, estudió esas ingenierías de un año y se puso a trabajar de eso. Otra persona también es como de mantenimiento de no sé qué. O sea, se despegan totalmente. Sí, porque también tengo conocidos de la universidad que yo creo que el 50%
No, yo creo que más, el 70%. Muchos se salieron de la carrera, otros terminaron la carrera, pero se dedicaron a otra cosa. ¿Te acuerdas de este muchachito que trabaja con nosotros en Tlaquepaque? Que mejor se metió a estudiar administración. Ya había terminado la carrera, se había Dani. titulado, se había graduado. Y era un buen... Estaba empezando bien, pues, pero... Estaba joven cocinero apenas, pero... Sí, era bueno, iba bien para hacer ocupaba nuevo guía, inicio. nada más, Sí, nada en ese más, momento. 2, 3 cosillas, pero se dio cuenta que era la industria, horas largas, sueldos mal pagados, maltratos, gritos, y decidió salirse porque después de que estuvimos trabajando juntos, se metió a otros lugares, tampoco le gustó y decidió hacer otra cosa. Administrativo, o sea, en un trabajo tipo administrativo. También tengo otro amigo muy cercano, mi amigo Memo, saludos. Él decidió estudiar psicología, no terminó la carrera y cuando empezó a trabajar en cocinas también no le gustó el ambiente, las cosas y decidió mejor entrar a otra cosa. También otros conocidos que ya están trabajando y todo y se salen y mejor que nutrición, que no sé, arquitectura, otras cosas porque no les gusta la industria gastronómica. No, o sea, es que estar dentro del mundo restaurantero, o sea, si quieres hacer ese brinco al restaurante de gran nivel, o sea, si en estos es pesado, ya cuando das el brinco a un restaurante ya de gama alta, es peor. Y la neta, para aguantarlo, o te tiene que valer mucho madre, o tienes que tener mucha necesidad, o mucha hambre, cabrón, por crecer. O mucho amor a la cocina. Mucho amor y pasión. Mucho amor y pasión a la gastronomía. Para que aguantes eso, Sí. al final de cuentas debes tener un poquito de carácter o necesidad. Sí. Una de esas dos. Para poder soportar. Porque la neta sí es nefasto. O sea, yo me acuerdo y todo lo que pasa y da hueva regresar. Da hueva como son todos en general. Sí, o sea, no vas a encontrar un restaurante o una cocina donde todos sean amigos. De hecho, pasa mucho. Los restaurantes antes, no sé si recuerdas, muchos no tenían recursos humanos. Ahorita apenas varios restaurantes tienen recursos humanos. O no, lo malo es que tienen que son franquicias o más grandes. Sí, que son pero legales. Restaurantes pequeños. No pequeños, grandes, pero que son de un propietario individual y tiene su restaurante y que son de vieja escuela y todo esto, no hay recursos humanos. O sea, yo en el primer restaurante que trabajé en recursos humanos ya fue de los últimos que trabajé. O sea, bien ilegal, ¿verdad? O sea, de todos los restaurantes que llegué a trabajar, nada más en uno me tocó recursos humanos. De hecho, hasta una vez estaba platicando con mi amigo el Chilas, con el chef Chilas, y de hecho él me decía, no mal, cuando abrimos el restaurante, cuando se aperturó el restaurante de Punto Sao Paulo, metieron recursos humanos, que duró un mes también, recursos humanos, porque no se pudo adaptar a la industria del restaurante. O sea, imagínate. Sí, imagínate recuerdo cómo era. Que quería modificar un montón de cosas. Sí, que su método tal y que todos vayamos como en Cinépolis y todos estos lugares que los llevan de paseo, para que hagan convivos, todas estas dinámicas en que el Starbucks hacer. También hacen eso. Y pues quería hacer eso, venía con ese tipo de ideas. Pues en este restaurante es totalmente vieja escuela. O sea, era un restaurante muy rudo que era no te bajaban de pendejo el dueño, entre el dueño al capitán y a todos, ¿no? O sea, era un choque de mentadas de madre todos. Y hasta él me dijo, él que ya tenía más tiempo que yo en ese momento, trabajando en restaurantes que tiene más años, dice, no, yo nunca he trabajado con recursos humanos, güey. ¿Qué se hace, da? Y le dije, yo tampoco. ¿Para qué recursos humanos? Te lo juro, así. Bueno, ¿qué le tengo que decir? ¿Qué hacemos con recursos humanos? ¿Qué le preguntamos a ellos o qué? Porque imagínate, tenemos a tantos años y dijimos, yo no he trabajado con recursos humanos. No, pues yo tampoco, güey. ¿Cómo se hace? O sea, qué raro, ¿eh? ¿Cómo se maneja? Y llega a pasar esto de que como la gente no aguanta estos ritmos, pues se sale. Y ahorita recursos humanos como que quiere acomodar un poquito, pero muchas veces realmente la industria está tan cerrada que el recurso humano no logra hacer nada.
Muchas veces, la mayoría. Es que es muy difícil. Porque recursos humanos al final de cuentas no tiene poder dentro de la operación y de cómo se maneja dentro del personal. Sí, el personal va a pues, recursos humanos para eso, no, para resolver problemas. Pero hay tanto ego y tanto poder del chef y del capitán y del gerente. Hasta de los mismos cocineros que les vale madre recursos humanos porque como no les resuelve. Sí, no. Porque no puede, por lo que dices. Porque no puede meterse a estas líneas porque, como decimos, como es militarizado, pues en un restaurante normalmente el chef es lo más alto que hay, si es que hay gerente, ¿no? Pero están siempre a la par, el gerente y el chef viendo a ver quién tiene más poder. Entonces, como son los de más poder en un restaurante, pues quiere venir recursos humanos y pues siempre el chef la ve para abajo. O sea, iba a decir como, tú no me vas a venir a decir cómo yo voy a manejar mi cocina. Entonces, pasa eso, pues recursos humanos no puede resolver nada. Pasa esto como en ese restaurante que fue con el dueño a quererle decir, porque el chef le dijo que eso, y le dijo, que te valga verga, casi, que te valga verga, él sabrá cómo le haga la chinga. Ay, sí. Pasa eso porque por eso hay tanta rotación, porque no se permite tampoco. Sí, no se presta. Aparte de recursos humanos, busca el típico perfil de cocineros o más bien de personas que como le todos, bien muchas veces. Como debería de ser en todas las industrias o como es en todas las industrias, que sea cumplido, ordenado, que tenga una personalidad pues que pueda encajar dentro de la industria, bla, bla, bla. Pero muchos no saben cómo se maneja dentro de, porque me ha tocado varios conocidos de recursos humanos que no saben entrevistar incluso a los cocineros puntos claves. Se supone que el chef, pasa la primera entrevista con recursos humanos y la segunda con el chef para ver actitudes. Pero muchas personas no lo hacen. Recursos humanos nomás contrata gente y la avienta ahí y pasan muchos problemas por eso también y genera mala rotación. Porque a mí me mala va a pasar rotación, sí. De que recursos humanos contrata la ley de sus huevos. Así se dice, literal. Si hay alguien de recursos humanos viendo que sea así, la neta, muchas veces lo hacen contratan, pero no le pasan el perfil o ya mañana se presenta. Ay, cabrón, pues ¿a qué hora yo dije que sí o qué chingados? No, pasa mucho. Obviamente el problema es de los dueños que les vale madre dejan que y hagan que lo la que dejan, quieran, ¿no? Pero y es donde empiezan los conflictos, pero de que te mandan a alguien y recursos humanos revisa que no esté loco, que sea ordenado, que no falte, que su psicométrico, que pueda encajar en el equipo, o sea, en la sociedad. Todo lo humano, ¿no? Por eso es recurso y está humano. bien, y está bien que lo hagan, pero lo quieren mandar, aunque les digan, no, yo ya cociné en los mariscos, no sé qué, y lo quieren mandar para parrillero, cabrón, o sea, era zarandeador de un puesto de mariscos, y lo quieren mandar de parrillero a un restaurante de cortes gourmet que se manejan términos y todo eso, pues es como de ver, espérame, no puedo tener a esa persona ahí porque me va a tronar el servicio, me va a mermar productos porque no sabe parrillar. O sea, no sabe parrillar este tipo de cortes. Nunca ha manejado. Le preguntaste, ¿sabía manejar cortes? No, pues no, es que eso no se me pasa. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo contratas? Entran estas personas a trabajar y ¿qué pasa? Truenan, ¿por qué? Porque las presionan, no les dijeron cómo era la operación, no les explicaron nada de dentro del concepto de la cocina, no se entrevistó con el encargado que iba a tener y así él podía decidir, no, ese güey se ve que es bien mamón desde un principio, mejor no me meto. Sí, o sea, pasa mucho esa parte que dices de que recursos humanos contratan. No todos son así porque me ha tocado recursos humanos son muy buenos, pero lo que sí he notado es que no deslindan a la segunda entrevista, porque hay recursos humanos que me han tocado que son muy buenos. Me tocó trabajar con un chico que me cae muy bien en un catering, era muy bueno haciendo entrevistas, pero él no sabía entrevistar cocineros, entonces ahí la responsabilidad era de la chef, que era la dueña del catering, que ella tenía que entrevistar a las personas que quería contratar, y como ella no tenía tiempo, no quería, por X razón no lo hizo, pues entonces tendría que ser la encargada de cocina, pero tampoco lo hacía. Entonces nos aventaban personas que pues a veces ni sabían hacer nada, y ahí es donde dices, ahí ya el recursos humanos ya no tuvo la culpa, porque ya no puede hacer mucho. Era los dueños a lo que vamos. Él cumplió su parte. Ahí eran los dueños, que es donde no le prestan tanta atención o les vale madre, pero sí implica mucho problema para que tu negocio caiga o baje en ventas. Tu personal creo que es muy importante y a veces no se fijan. Entonces, entre más rotación tengas de personal, más problemas pueden haber dentro. Y más malo sea el perfil. Dice
Daniel Marcos, el empresario, si vas a contratar a alguien, principalmente si es de confianza, cuando sea un chef o algo por el estilo, tárdate más. Es mucho mejor que te tardes un mes sin encontrar a alguien, pero que encuentres a la persona indicada, a que en un mes encuentres a 4 personas diferentes que te van a ocasionar más problemas. Sí, pues te van a mermar. Te van a causar muchos problemas en la operación, en la logística. Van a correr a lo mejor si hay gente de años trabajando ahí como cocineros, puede que los revienten o los trenen por su ego, porque simplemente... no tienen el leche, porque también pasa mucho. Contratan a un encargado que no está capacitado y los cocineros empiezan, yo aquí no me voy a quedar a hacerle caso a un pendejo. Cosas. O sea, pasa y es igual de ambos lados. O sea, y ya y ya se fue tu cocina que a lo mejor era leal a ti, pero por el encargado nuevo que encontraron o que llegó, que no supieron entrevistar el dueño. También que sea una cocina leal, pero que sea bueno, porque también muchas veces porque son leales y no valen madre, ¿no? Sí, hay unos que necesitan como que nomás guiarlos, que son malos de no capacitación, no malos de malditos, de venganza y de lo hago por la ley de mis huevos, sino porque muchos no saben a veces también cómo deben de hacerse las cosas. Entonces creo que esa parte de recursos humanos es muy importante también a la hora de contratar personal, de realmente que ellos también estén capacitados en la industria. Estamos especificando en la industria gastronómica, o sea, que sepan, no en otras. No, o sea, si te vas a dedicar a trabajar recursos humanos de un restaurante, aprende a cómo se maneja la industria gastronómica, por lo menos en ese lugar. No te vayas a lo general, cabrón. Vete a ese lugar, porque cada restaurante, la hotelería es muy distinta que los restaurantes, la rotación también cambia mucho. Sí, en los hoteles no hay tanta rotación. Bueno, en los que a mí me tocó trabajar y en los que sé, sí tengo muchos amigos hoteleros que duran su tiempecito en los hoteles. Porque pues tienen buenas prestaciones, aparte tienen sindicato, aunque a veces el sindicato ni los pela, ¿verdad? Pero ahí ya se asustan de perder recursos humanos y el patrón se asustan por el sindicato hotelero que hay. El sindicato legalizado pues ya cambia un poquito. Sí, pues ahí sí ya te da miedito, ya no te metes tanto con propinas o con cositas así, los dueños o los chefs, porque el sindicato te tuerce y ahí sí, creo que también por eso duras más. Aparte, los hoteles son más legales que los restaurantes y otras industrias. Ahí sí, al menos los que yo conozco, sí te respetaban las horas. A nosotros sí nos respetaban las horas y sí nos pagaban las horas extras. En muchos otros lugares, ¿no? Porque mi amiga dice que tenía que pelear cada 15 días las horas extras. Pero al final del día se las terminaban pagando. Entonces, en los restaurantes, no. No, es una peleadera. Les vale madre. No te pagan horas extra. No. Ahorita como que... el segundo punto por el que la rotación de personal es tan constante. Las horas, porque desde el principio, ¿no? Desde que vas a una entrevista, muchas veces te vas y... No, pues tu empleo es de 2 a 10. No es tu entonces a las 10 algo. No, a las 10 cierra el restaurante. Bueno, todavía falta que limpies, que hagas tu cierre, que la fregada. Pues mucha gente, ya cuando agarras maña, pues cierras tu línea y eso en media hora, ¿no? Con lavada profunda, ¿no? Si siempre te haces la limpieza profunda. Ya a las 10:30 andas saliendo. 10:30. No es media horita, pues no te afecta tanto, aunque al final de cuentas te están tomando tiempo. Sí, te están tomando tiempo. Pero normalmente el cocinero regular o cuando van empezando no saben limpiar rápido, no tienen organizada su línea. Acabas de entrar, pues obviamente no sabes dónde va cada cosa, pues te tardas más, pues se te hacen las 11:30. Y luego otra. De aquí a que llegue el transporte. Si es que tienen transporte, porque si no tienen, pues ya otro picadón de ojos. Porque la gente también se sale. Otro picadón de ojos, porque si no tienen transporte, pues sí, de aquí a que llegue el transporte, arman la ruta. Y si vives de orilla a orilla, pues ya valiste mal. Normalmente, por ejemplo, aquí en Guadalajara los restaurantes están en la zona de alta gama, ¿no? Sí. Andares, Chapalita, Providencia, ¿no? Zapopan, es como el triangular donde está todo el empleo restaurantero de alto nivel, donde conviene trabajar. Sí. Y pues normalmente si no, la mayoría de gente no vive por ahí. Normalmente los que viven por ahí son güeyes que viven con roomies y son foráneos y viven 8 en una casa. O viven allá por Santa Margarita. Lo más cercano, ¿no? Pues sí, pero en las orillas feas de Pero por ejemplo, todos esos que viven hasta Tlaquepaque, Tonalá, aquí en Guadalajara. La mayoría. Que es la mayoría. Tonalá y Tlaquepaque, que somos los pobres. Te dan la madre si no tiene transporte. Si hasta los que viven en el centro o no, o sea, en Santa Tere y esas zonas, les dan la madre bien machín el transporte. Imagínate, hasta Tonalá y Tlaquepaque, los que son de Guadalajara saben,
las distancias que son. O sea, son 15 kilómetros mínimo. Y un Uber, 15 kilómetros en la noche... Te mete 200 pesos mi promedio. Pues tu día de trabajo. Sí, ahí pues trabajas de gratis. Por eso la rotación. Dicen, no, no hay transporte. Me dijeron que sí, pero como que me la taparon. Que apenas lo andan poniendo. Ahí andamos, eso siempre. En 15 días ya, ¿no? Ya andamos viendo. Donde te conocí. Seguido. Oh, ya andamos. Yo duré un pinche año en ese restaurante casi. Y dices que ayuda de personas. Hay unos que te dan ayuda de transporte. Sí, te dan una cantidad, pero no te dan el 100%. No te dan 50 pesos. Sí, 60 pesos. Hay una ayuda nada más diaria. Entonces, a veces uno por necesidad lo hace. Por querer, pues, aprender. Yo lo hacía por querer aprender. Porque sí, la verdad, me quedaban muy lejos los restaurantes. Pero ya compartiendo, checando ahí, hay compañeros que te llevan. Que traen carro. Grupo. No, somos 3. Uno va para tal y tal. Pues si entre los 3 ponemos, sale 250, pues ya. No, nomás le pusimos de a 70 cada uno. Porque nosotros hacíamos eso, pero creo que también eso influye mucho que sea la rotación de personal, el transporte nocturno. Es mucho dinero realmente. Por eso muchos cuando no hay transporte dicen, no, yo no quiero el turno de noche. Y muchos buscan el turno de la mañana. He visto muchos lugares de empleo de cocina en los grupos que buscan turno matutino constantemente, porque también es un dolor de cabeza estar buscando transporte y que se te vaya el dinero ahí. Aparte es más pesado trabajar en las noches, en las tardes, en los restaurantes. Tu cuerpo lo retiene diferente. Y la otra cosa que estábamos hablando por la que iniciaste es el horario. Que te mienten al inicio de la entrevista, te dicen como eso, de 2 a 10 y realmente sabes que no es cierto. Bueno, los que... Promedio es 11. Los que ya sabemos y hemos estado en estos lugares, sabes que después de... Se cierra, ponle a las 10. Yo siempre me fijaba antes de que fuera a ir a un lugar, a qué horas cerraban. Si me están diciendo de 2 a 10, entonces un promedio tiene que cerrar a las 9. Aunque pues no da. Está bien difícil. Y luego ya veía y no, que cierran a las 10. Yo decía, no, entonces el horario es salir a las 11 y de aquí a que llegue el transporte es a las 12. Entonces voy a estar llegando a mi casa a la 1. Entonces ya perdí 12 horas de mi día porque para salirme de mi casa tengo que salirme 12:30 para llegar a las 2 hasta donde esté. Entonces... Si tienes transporte, o sea, si vas en el transporte público. Ajá, pero si tienes carro, pues de todos modos ya perdiste... Media hora, te ahorras una hora, pero aún así son casi tus 12 horas en la calle. Entonces mucha gente es como de que pues no sé por qué en los restaurantes, o más bien en la gastronomía, en esta industria, no sé por qué no te dicen el horario que debe de ser. La realidad. Sí, la realidad. Uno decide si sí o no matarse ahí. Eso y que no te digan el sueldo bien, es la combinación en las entrevistas. Sí, otra cosa es el combo en la entrevista, ¿no? Ay, siempre. ¿Sueldo o horario? O te meten tu sueldo con todo y propinas, pero es probable. Ajá. Te la cantan cuando mandas mensaje o cualquier cosa para preguntar. No, son 15,000 pesos, ¿no? Vamos a suponer, para un cocinero. Y ya preguntas, pues eso lo hablamos en entrevista. Ajá. Y bueno, hay mucha gente, yo cuando iba a entrevistas, yo me respondían así, yo ya no iba. Porque las primeras iba como iba, pero ya después veía cómo se manejaban y decía, nah. Sí, todos es lo mismo. Sí, cuando te ponen eso en los mensajes o en la llamada, te empiezan a marear, es que algo está mal. Porque te dicen, no, es probable 15,000. Pero ¿cuánto es de ingreso seguro? No, pues eso depende de aptitud, lo vemos en entrevista. También entiendo del otro lado a las personas que contratan, pues tienes que ver bien la aptitud. Pero porque desde un principio no dicen de tanto a tanto y los horarios, la verdad, son... 12 horas trabajando. Y la aptitud es una mentira de las entrevistas. ¿Por qué? Porque una cocina, un restaurante tiene un presupuesto de cocina. ¿Cuánto le puedo pagar a un cocinero A? ¿Cuánto le puedo pagar a un encargado? ¿Y cuánto le pago al chef? O sea, tienes un presupuesto para loza, para cocinero. Sabes cuál es tu sueldo. Sabes que no lo vas a rebasar. O sea, y no te vas a ir más abajo. O sea, los sueldos cambian 2,000 pesos por puesto, ¿no? O sea, de loza a cocinero, 1,000 pesos, 2,000 pesos le pagan más, ¿no? Entonces... Eso de que no, ya viendo aquí vemos cuánto te pago, a ver, a lo mejor te puedo pagar, no es cierto, o sea, casi siempre es mentira porque tú tienes un presupuesto, o sea, no puedes arrebasar el presupuesto y pagarle al cocinero que tiene muchas aptitudes lo mismo que al encargado, cabrón. No, pues no, obviamente, o sea, no. Desde ahí ya empieza mal y como dices, y te conviertes en ese combo de sueldo horas en las entrevistas y provoca, porque de hecho muchas veces pasa que vas a la entrevista
y te dicen las 8 horas y no, nunca se van después de las 10:15, ¿no? Ahorita que dijimos, Ay, sí. nunca, siempre puntuales. Siempre nos damos bien puntuales. Y son, no sé, 12,000 pesos de sueldo. Ahorita, en nuestros tiempos eran 6,000, ¿no? El mínimo. Le pagaban 7,000 pesos. Son 7,000, vamos a imaginar 7,000 de sueldo y son más o menos como 5,000 de propina, 6,000 se llevan. Nunca baja de eso. Les dicen. Y pasa el pinche mes y llegaron 2,300 en todo el mes, cabrón, de 600. Picón de ojos. Pues sí llegan 6,000, pero para el chef. O sea, o para los encargados, o para el gerente que está haciendo picón de ojos, o para recursos humanos o administración que está picando ojos. Pero realmente ya al cocinero le llega tanto. Ah, sí, le llega a la mitad, sí. Cabrón. Y se me hace como muy gacho, o sea, porque si está saliendo bien dinero, o si es redituable, porque no sueltan más para lo que es el corazón como del restaurante. Repartir el pastel bien. Sí, porque al final las propinas ni son de ellos. Muchas veces son robos. Sí, o sea, la administración. Sí, la administración pica ojos y saca dinero y pues, ¿por qué no le dejas lo que les corresponde? Sí, al final del día te están sacando el trabajo. Si a alguien no te gusta, pues dalo de baja y ya. Entonces creo que por la otra cosa importante por la rotación del personal son los horarios y el que te mientan en las entrevistas. Te entrevistan con lo económico. Sí, con lo económico, porque sí está muy peleado esa parte de que te dicen algo en el anuncio y ya cuando vas es totalmente diferente y te hacen perder tu tiempo, cosas de otra entrevista que pudiste haber ido que sí es real y hasta sales enojado. Porque dices, ay, vine a lo pendejo. ¿Sí me entiendes? Sí, y como decimos, como estás en transporte público, te echaste 1 hora y media para llegar. Media hora porque no estaba el que te iba a entrevistar. Después te entrevistó media hora porque no sabe entrevistar, ¿no? Te platicó de su vida, ¿no? Porque ay, sí, me ha tocado muchos que me platican su vida. Yo digo, a veces hasta llegaba y le decía a Adal o cuando vivía allá con mi mamá y mis hermanas, nomás fui a escuchar a alguien. Digo, no me preguntó nada, no me preguntó ni mi experiencia laboral, ni qué sabía hacer, ni nada. No, nomás se agarró platicando que él tenía, que no sé qué, que bla, 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 y que fulanito y tal, me enseñó la cocina. Pero nunca me preguntó. O sea, te preguntan de cuántos años tienes, cómo te llamas, dónde trabajaste, pero no hacen énfasis en, sabes hacer una holandesa, sabes hacer una vinagreta. Sí, al negocio en el que está palabras, preguntas clave, donde te das cuenta si realmente la persona sabe ok, hazme un proceso, a ver, dime cómo harías tú, no sé, un mole negro. Ok, pues ya. O tú, ¿cómo harías tal cosa? Cosas. Sí, los procesos y ya te das cuenta si la persona sabe o no. O aunque sea tiene una idea. Pero no. O sabe o es un labioso bien cabrón, como decíamos en el capítulo de la otra vez. Sí, pues que se la lee toda, pero ya haciendo... Pero te das cuenta, porque muchos te la pueden ir platicando, pero otros te das cuenta que la saben de memoria porque lo han hecho bien. Otros se la saben de memoria porque son labiosos y han estudiado mucho, pero de todos modos te das cuenta, porque en los libros... la forma en que lo hablan, lo explican como si lo estuvieran leyendo. Sí, los libros son muy diferentes en esa parte de recetas a la hora que lo estás practicando. Te das cuenta cuando alguien lo ha hecho de memoria de libros o cuando alguien lo ha hecho ya práctico. Entonces, pues sí, es como de que, ay, nomás voy a perder mi tiempo. Y es otra cosa donde te da hueva o caes inocentemente y dices, yo la verdad los primeros años sí caí inocentemente. Decía, ay, pues es que entran de tal hora a tal hora y ganan tanto de propinas y esto. Y me dijo el señor que me va a ayudar con el transporte. Y ay, una toda pendeja. Y ya iba y tómala. Nada, las propinas me llegaban a la mitad, nunca me ayudaron con el transporte, las horas eran como 12 horas trabajando y pues me aguantaba unos 6 meses y me iba o a veces no soportaba tanto porque era tanta la carga laboral que no toleraba, que decía, no, pues es que ellos me mintieron, me dijeron que iba a ser así, no era. Y se combina eso con el primer punto, con el ego, llegas, te meten acá y te metes y todos se sienten bien tolas. Aparte tienes que soportar eso, dices, no me pagan lo suficiente para soportar todo esto. Para empezar me mintieron a la hora de entrar y luego llego aquí y digo, bueno, puede ser tolerable. Y luego te encuentras a todos estos fulanos y fulanas con el ego hasta los cielos y dices, qué hueva. Y mejor me voy a otro lado.
O sea, tienes que tener demasiado amor a la industria para soportar todas esas cosas. Aparte del ego en los cocineros y los chefs y todos los que están dentro, hay que también soportar las horas extras y todo lo que conlleva trabajar en una cocina. ¿No? Y todo eso provoca que esté el ambiente laboral en la cocina mal. Porque como todos los cocineros están resentidos porque no manches, no me hagan con el transporte, me están picando los ojos con las propinas, está de la fregada, estoy trabajando horas de más y no me las pagan, eso provoca que todos estén mentando mal. Sí, se empieza a hacer grilla. La verdad, empiezan a hacer grillas todos. O sea, y a veces entiendo la parte de la grilla. Digo, bueno, no está bien, no digo que esté bien hacer grilla, pero a veces la entiendo porque sí es injusto. Dices, no manches, es injusto porque a la hora de que vine a entrevista me dijeron que así eran las cosas y cuando entro es todo lo contrario. Pues obviamente empiezas a hablar mal y te empiezas a desahogar diciendo todas esas cosas, se genera una grilla y ahí es donde ya no le gustó al patrón o donde ya no le gustó a los líderes de ese lugar. Chef, porque muchas veces el chef también le gusta entrarle ahí al sistema culero, o sea, al taparlo del restaurante. Se hace parte pues, tú también, si haces eso, cabrón, pues te quemas con los cocineros, tu plantilla va a estar en contra de ti, te van a estar mentando la madre porque tú eres parte de eso. Y luego se quejan de por qué ahorita hay pura generación de cristal. Ajá, de que no, es que ya ni un gritito, como que si fuera como que si fuera bien normal, ¿verdad? Bien normalizado como que si fuera bien normal gritarle a alguien y robarle. Ay, eso viene estipulado, ¿verdad? Es muy normal, no sé por qué ustedes no aguantan. No, y luego hasta te dicen, es que así es la industria. Sí, es que así es, si no te gusta, vete allá a trabajar. Vete de godín. Sí, vete de godín. Sí, porque a veces es mejor, así como está la industria, sí es mejor ser godín. Sí, porque la mayoría de dueños de restaurantes, que a veces ni siquiera son restaurantes que hayan trabajado en la industria, son dueños porque te tuvieron el capital a ponerlo y hasta porque le dan ganas de tener un pinche restaurante, no más, no saben nada. Y les alegas eso a los cocineros, oye, no manches, se ocupo que les paguen horas extras. Pues que así es la industria. Nunca, en la que la dueña de un restaurante una vez me dijo, aquí nunca hemos pagado horas extras. No sé por qué se quejan. Aparte, así son en todos los restaurantes. ¿Por qué? Así hablaba con unas calmas la señora. No, es que no. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar ahí a un catering, pues se me hacía raro que la chef pagara las horas extras, de que tú trabajas de tal hora a tal hora y pagas horas extras. Y aparte, entrabas a tu hora, en ese tiempo pues no nos sentábamos a comer, ya después implementaron lo de sentarse a comer. Y pues a mí se me hacía normal. Y yo les decía, no manches, aquí está bien a gusto trabajar. La verdad sí estaba bien a gusto. Porque la chef no estaba encima de ti, la encargada de cocina era buena onda. Los compañeros, el ambiente no era tan pesado. O sea, para mí se me hacía un trabajo ideal que me hubiera gustado tener los primeros años cuando empecé a trabajar y se me hacía un lugar para durar mucho tiempo. Y los compañeros de ahí que estaban chavitos, pues yo ya estaba grande, ya fue de mis últimos trabajos, y no es que el último, de mis últimos trabajos, y me encantaba trabajar en ese comedor industrial, en ese catering. La chef muy buena onda y todo, la verdad los pagos eran buenos, eran justos, pagaban por semana, te daban seguro, todas las prestaciones, tenían recursos humanos, te daban alimentos decentes, y los que trabajaban ahí se quejaban. Yo decía, no mames, ¿por qué te quejas? O sea, no sé si yo normalicé lo malo. Es un paraíso, güey. Yo no sé si yo normalicé lo malo o realmente ellos eran muy de cristal, porque yo decía, es que está súper bien también el trabajo. Dije, oye, sí, o sea, como dices, tenían todas las prestaciones. Teníamos 2 días de descanso en esa época. Todavía no se libera. Ahorita ya es más normal tener 2 días de descanso en la cocina, pero ahí era un trabajo de 10 a 6 y te pagaban las horas extras y más aparte te daban extras si ibas a un evento. O sea, tenías un evento por semana obligatorio, pero si tú agarrabas otro evento, te daban un extra, más aparte si eran foráneos te pagaban más. Y yo decía, no manches,
manches, ese trabajo. Todo muy legal, ¿no? Sí, todo era muy legal. Ese trabajo está perfecto. O sea, para mí se me hacía de los mejores trabajos porque la chef era muy buena en esa parte de ser consciente, de tratar bien a tus colaboradores. Incluso en día de tus cumpleaños te festejaban, te daban la comida que tú quisieras, te llevaban el pastel que tú quisieras. Todos se tomaban una hora del tiempo dentro del horario del trabajo, nos tomábamos una hora para celebrar a la persona del cumpleaños. Entonces nos subíamos todos a la oficina y festejábamos y era algo como que en ningún lugar lo viví, en ninguno. Y se me hacía bonito. Y había muchos que se quejaban y hacían grilla. Yo decía, güey, no mames. Pero era su primer trabajo, su segundo trabajo o acababan de salir de la escuela. Son prestaciones y te dan todo legal. Trabajas tus horas. Si trabajas horas de más te las pagan. Pues está todo bien, o sea, no hay forma de que te quejes. O sea, ya si te quejas, ya también estás mamando. Sí, la queja ahí para mí eran otras cosas, que no tenían bien los ¿cómo se llama? Los recetarios no estaban bien, o sea. Pero pues eso ya ese era otra cosa. O sea, sí, eso era pedo de la chef. Ella casi quiere tener. Sí, porque a mí nunca me llegó a gritar la chef ni nada, porque yo entendía también que uno como patrón se enoja porque ves que están haciendo mal los procesos. Y ella sí, cuando veía, daba 2 o 3 oportunidades. Ya cuando veía que estaban de a tiro bien mensos para ciertas cosas, bajaba y les metía unos gritotes, pero así chidos. No digo que esté bien, pero a veces llega un punto donde desespera, donde dices, güey, te he dicho tantas veces, y lo que ella se hacía los corría y te liquidaba lo que era, al 100%. No como ahorita que te truenan para que corras. Ella no era de que no me funcionas, vete. Y te corría en ese ratito y te liquidaba. Pero para eso pasaba cierto tiempo donde te estaba checando si funcionabas o no. Todo muy legal. Y creo que fue de los lugares que más me gustó trabajar por la cuestión económica, que era muy bien, y muy legales en parte de las horas extras. Y ellos se quejaban porque a veces la chef no les quería pagar las horas extras, pero era porque ella decía, si los veo en las cámaras o los veo que todos les están haciendo mensos, porque pues uno sabe el tiempo de producciones, ¿no? No les voy a pagar las horas extras, porque ahí es otra parte donde la gente abusa. Sí. O sea, si ven la opción de que no tengo una casa de mi casa, pues lo hago más lento, todo me van y a pagar gano las horas, más, me van a pagar sí, las porque horas si extras. hay un conocidillo amiguillo ahí de los de ahí hacía eso, ay, me hago pendejo y que me paguen horas extras. Y sí se hacía pendejo, pero a mí se me hacía culero, decía, ¿por qué vas a hacer eso si ella es buena onda? Ella sí. La gente abusa del patrón o del empleador que es demasiado bueno o les dan tantas facilidades que también la gente abusa. O sea, están las dos personas, los que son bien los cocineros que nomás están quejando porque realmente son culos y los que también abusan porque son demasiado buenos con ellos. Sí, y la verdad ese lugar se me hizo súper lindo. Bueno, me encantó mucho trabajar ahí. Y entonces esa parte donde la chef no les pagaba las horas extras, pero estaba justificado porque cuando entré me di cuenta que sí se estaban haciendo mensos. Porque empecé a hacer mis producciones y todo, y la chef decía, ¿por qué? Era algo que no me gustaba. Porque Adriana lo saca en 1 hora y ustedes lo sacan en 3. Yo no, pues ahí fue donde pues muchos se me dejaron ir encima, pero después pues los corrieron. Pero sí, ahí es donde dices, güey, pues no manches, también tú no abuses, llegas, tú chambas tu trabajo y lo legal, si hay demasiado trabajo y nos tenemos que quedar horas extras, no hay pedo, no las están pagando, pero no abuses tú tampoco, no exageres. O sea, te estás agandallando también de lo bueno que están haciendo. Bueno, salimos un poquito del tema, pero me salí. Pero a lo que voy es que no todos los lugares de la industria gastronómica son malos, son abusivos. Hay lugares que son buenos, son contados. Sí, o sea, 1 en cada 10 a lo mejor. O sea. Sí, porque si la rotación del personal está al 120%, del 80% al 120% en México, entonces quiere decir que... Se rota más de una vez el equipo. Sí, hay un problema muy fuerte. O sea, si hay algo que está ahí punteando, que o no nos hemos querido dar cuenta o de verdad no nos hemos dado cuenta, desde las dos partes, desde los que trabajamos para la industria y los que ponen restaurantes y son los dueños que generan los empleos. Entonces creo que hay un problema muy grande para que la rotación sea tanta, y son estadísticas muy recientes del 2024-2025, o sea, es muy actual. Bueno, entonces para terminar, cuéntanos tú, Adal, ¿qué harías de diferente ahora que estás del otro lado como patrón?
o sea, que hacemos y que debería de hacer en general la gente, creo que ser muy realista a lo que dices, no echarle mentira. Yo creo que ahí empieza a no echarle mentira a la gente que contrates o a la que te lleves, en nuestro caso muchos eventuales, o los restauranteros que contratan fijos, no le marees, no, porque normalmente cuando mareas las cosas es porque estás echando una mentira en algo, ¿no? Estás buscando la forma de mentir en algo que está sucediendo. Y yo siento que es eso. O sea, si hablas claro con la gente, yo siempre he pensado eso, ¿no? Desde que me tocó ser chef y yo entrevistaba ahora que somos dueños, siempre hablar lo más legal con la gente es mucho mejor. La misma gente hasta lo aprecia más que le digas la neta desde un principio, y no les hagas perder su tiempo, ¿no? O sea, sí, para sobre que todo ellos eso. encuentren lo que idealmente ellos prefieren, ¿no? Que es algo que yo siempre, como cuando yo era entrevistado, odiaba que me hicieran eso, que me hicieran echarme mi vuelta a lo güey, como dijimos hace rato, y todo esto, que me echaran mentiras, que ya estuviera en la operación trabajando, haciéndolo bien, ¿no? O sea, porque también hay gente que entra y... te vale madre te haces todo güey, eso. pero, o sea, si entras, trabajas bien, lo estás dando, y que te salgan con cosas que no te dijeron, es donde realmente es como que, o sea, no manches, o sea, me hubiera dicho la neta y no vengo, ¿no? Sí, o sea, pudiste haber agarrado o encontrado otro trabajo donde sí, donde me adapte a lo sí que te yo adaptes quiero. mejor a lo que uno busca, pero eso sí es cierto, la mayoría de las personas te mienten mucho. Te mienten mucho y hablo mentir porque en muchos lugares que no hay recursos humanos y el gerente no se mete a cocinar eso, cuando el chef de entrevista o el encargado de cocina, pues que sea también legal él, o sea, que no le busque taparle a lo que la empresa para que tengas a alguien, para que te hagas güey. O sea, yo siempre digo, dile la neta, cuánto pagas, los horarios, la realidad de la cocina, cómo te manejas, cómo eres, cómo es la operación de la logística, y que él decida realmente si quiere, o sea, no quieras obligarlo a que entre a trabajar. Sí, porque al final de cuentas sí. va a ocurrir la rotación. Y es peor aún. Es peor para ti, pierdes más tiempo, pierdes dinero porque puede que te cause mermas, puede que hasta te roben, o sea, muchas cosas que pueden ocurrir. Y del otro lado él pierde tiempo, pierde esfuerzo, pierde dinero también porque tú le estás robando como dueño, porque no le estás dando el dinero que es. O sea, todo esto, ya si robas y eso, pues ya te haces güey y di lo que sale ya después de que robes tu dinero, ¿no? Si le roban las propinas del personal. Pero yo siento que es eso, o sea, hablar con la neta, decir la neta siempre, porque todos apreciamos más que te digan la verdad de frente a que te la mareen y al final encuentres otra cosa a la hora que estés trabajando. Sí, creo que sí, eso. Muy buen consejo. Y bueno, amigos, este fue el capítulo de hoy. Amigos y amigas, todos los que nos vieron en el capítulo. Amigues, Terian. Oh, la Terian. Nueva, ¿eh? Ay, no, esa Terians. No me la sabía, menos hoy me enteré. Qué oso, apenas hoy me enteré. Muchas gracias por haber visto el capítulo esta semana. Si les gustó y ustedes tienen anécdotas que les hayan pasado, de mentiras que les echaron, el por qué ustedes rotan en los trabajos, porque todos hemos aplicado la de la rotación en un año, la de estar rotando constantemente, coméntenlo aquí abajo, sus historias, cómo lo han vivido. Y pues dejen su like, comenten, compartan este podcast si les está gustando, si les está agradando. Y pues nada, ¿algo que quieres decirle a la gente, Adriana? Déjenos comentarios y vamos a estar leyendo sus historias. Y recuerden, seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí en YouTube y en Spotify cada martes a las 3 de la tarde, hora de México. Recuerden, estamos subiendo capítulos. Y en todas nuestras redes sociales como Entre Fuegos Podcast, ya sea TikTok, Instagram o Facebook. ¿Sale? Y esto fue Entre Fuegos Podcast.